Buenos días, buenas noches, estén donde estén escuchándonos. Bienvenidos a Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Transmitido directamente desde Londres, sede de Paraísos Fiscales. Les hablan Marcelo Justo y Marta Núñez. En este programa, la asunción de Petro en Colombia y el nuevo equilibrio geopolítico en Sudamérica. Estados Unidos contra China, Occidente contra Oriente. ¿Quién está ganando la batalla económica? Los billonarios y la evasión fiscal en un nuevo capítulo de la miniserie ¿Qué son los paraísos fiscales? ¿Y cómo debería funcionar el sistema financiero internacional? Esto es Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Es la hora del cambio. Nuestro futuro no está escrito. Somos dueños del esfero y del papel y podemos escribirlo juntos, en paz y en unión. Hoy empieza la Colombia de lo posible. Estamos acá contra todo pronóstico, contra una historia que decía que nunca iba. En su discurso de asunción, el primer presidente de izquierda de Colombia, Gustavo Petro, prometió otra Colombia. Petro presentó un decálogo de compromisos para sus 4 años de gobierno que incluyen un compromiso para la paz y la justicia impositiva y social. El flamante presidente es consciente de los desafíos, por eso hizo este llamamiento a la unidad nacional para realizar el cambio que necesita el país. La paz es posible si desatamos en todas las regiones de Colombia el diálogo social, para encontrarnos en medio de las diferencias, para expresarnos y ser escuchados, para buscar a través de la razón los caminos comunes de la convivencia. Es la sociedad toda la que debe dialogar sobre cómo no matarnos y sobre cómo progresar. En el centro de este progreso para la paz que propone Petro hay 2 pilares. Estos 2 pilares son la reforma tributaria y la reforma pensional, banderas de las protestas y huelgas que conmovieron el país desde el 2018 y que llevaron a la victoria de Petro. El nombramiento de José Antonio Campo como ministro de Economía es una garantía de que estas reformas no serán una de esas promesas electorales que se borronean en el gobierno. En este programa hemos entrevistado varias veces a José Antonio Campo en su calidad de presidente de ICRICT, la Comisión Independiente para la Reforma de la Corporación Tributaria, que cuenta en sus filas a Joseph Stiglitz y Tomás Piketty. La agenda de ICRICT y de Ocampo han sido claras: proponer un cambio de la agenda impositiva global para lograr una mayor redistribución de la riqueza. El mensaje de Petro es claro y contundente con este nombramiento y con otros, pero el cambio tendrá que ocurrir en medio de una situación social e internacional sumamente complicadas. La CEPAL, el organismo de la ONU para la Economía en América Latina, estima que la pobreza aumentará a más de un 39% de la población como consecuencia de la inflación global y la crisis económica mundial por la guerra. Según otra frecuente participante de este programa, María Fernanda Valdés, autora de Reducir la desigualdad en América Latina, el papel de la política tributaria, y miembro de la Fundación Ebert, en medio de un panorama económico global complicado, el desafío es mejorar los indicadores sociales sin basarse meramente en el crecimiento económico. Cuando uno ve el mapa de las regiones que más votaron por Petro, pues se da cuenta que son las regiones más olvidadas del país, las más pobres, donde hay más incidencia de problemas de violencia. Por eso yo creo que este gobierno es diferente y yo creo que sí significa un gran cambio. Y yo creo que se va a lograr con José Antonio Campo estas grandes reformas en Colombia, que son necesarias desde los 70, pero se han venido posponiendo y posponiendo. Yo creo que llegó la hora de estas reformas estructurales. Si la economía global cae en recesión, yo creo que la economía colombiana lo va a sentir con un menor crecimiento. Incluso yo he oído asesores de Petro económicos hablar de que ellos esperan ni siquiera crecer mucho, ¿sí? Lo que quieren es generar bienestar.
Esta es una idea intrigante y realmente alternativa, basar el programa económico no tanto en el crecimiento del Producto Bruto Interno, sino en el mejoramiento de la calidad de los habitantes, en especial de esa franja de la población que votó a Petro. El Producto Interno Bruto es muy usado, pero no mide automáticamente el bienestar del conjunto de la población. Dicho esto, es cierto que la economía doméstica tiene que crecer y mejorar las cifras del empleo para que empiece a corregirse la profunda desigualdad económico-social que ha plagado a Colombia a lo largo de su historia. Para esto se necesita un modelo económico enfocado en el mercado interno y centrado en las pymes, las pequeñas y medianas empresas. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia, las pymes representan el 90% del sector productivo y más del 80% del empleo nacional. Sin embargo, su presencia y peso en la economía nacional ha disminuido enormemente desde que Colombia firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos hace 10 años. Cambiar los términos de este Tratado de Libre Comercio será, junto a la reforma impositiva y de las pensiones, junto a la promesa de una reforma agraria, uno de los grandes desafíos de este gobierno. Esto es lo que le dijo a Justicia Impositiva María Alejandra Osorio Arias, subdirectora de ACOPI, Central de Pequeñas y Medianas Empresas en Colombia. Los tratados de libre comercio sí han tenido consecuencias nefastas para la producción nacional. Entre esas están las cláusulas de aseguramiento de las inversiones de las empresas que hacen que se riña con las políticas que intentan levantar ese velo corporativo y conocer cuáles son los reales dueños de las empresas para identificar cuáles son de ellos flujos ilícitos, la grabación de los dividendos. Entonces todo esto se hace muy importante porque las consecuencias de esos tratados de libre comercio también nos imponen unas reglas del juego, no solamente a nivel comercial como se ha querido hacer notar, en lo cual además nos ha ido supremamente mal, y lo otro es en términos de las políticas internas que tiene el país, que requieren, uno, una política de industrialización seria que pueda ayudar a enfocar los esfuerzos hacia sectores estratégicos de generación de valor agregado, volver a producir en el país a través de una política de sustitución de importaciones todo lo que éramos capaces de producir y dejamos de producir, y para hacer todo eso necesitamos renegociar los tratados de libre comercio. Estos tratados de libre comercio, especialmente con Estados Unidos, se popularizaron en las últimas décadas en América Latina y no han dado los resultados esperados. En este sentido, el gobierno de Gustavo Petro, como el de Gabriel Boric en Chile, o el de Luis Arce en Bolivia, o el de Alberto Fernández en Argentina, pueden marcar un cambio de modelo a nivel regional. Esto es lo que dijo sobre el impacto que Petro puede tener en América Latina Óscar Ugarteche, autor de más de 20 libros sobre economía latinoamericana y director de OVELA, el Observatorio Económico Latinoamericano. Parecería como que hay un cambio de eje en América del Sur. La pieza de resistencia es el Perú. A pesar de que se eligió un presidente de izquierda, en términos de política exterior se ha mantenido alineado con Washington y en términos de política económica no ha modificado nada. De manera tal que el Perú en la tercera década del siglo XXI se comporta de la misma manera en que se comportó en los años 50 del siglo XX, cuando todos los países se fueron por el estructuralismo y el pensamiento de la CEPAL, y el Perú siguió con el pensamiento económico austriaco que había introducido en la década del 40. No estoy seguro si por voluntad propia o por un acuerdo con Washington, pero en todo caso va a contrapelo de todo lo anterior para demostrar a la larga que es mejor el modelo de libre mercado que los modelos de intervención del Estado. Entonces lo que vamos a probablemente a tener es países sudamericanos que se organizan para hacer cosas como se organizaron antes para UNASUR, donde el Perú, como pasó con UNASUR, no se pliega. Es muy curioso lo que está pasando en Sudamérica y el papel del Perú en lo que está pasando en Sudamérica. Óscar Ugarteche, director de OVELA, el Observatorio Económico Latinoamericano.
Cuando en los medios se habla de la economía mundial, el centro pasa por lo que sucede en el mundo desarrollado occidental. A pesar de haberse convertido en la segunda economía mundial hace rato, el peso de China no se refleja en los debates y la prensa, salvo cuando se lo identifica como un peligroso enemigo a vencer. En el fondo, la premisa es que China y Asia son un espejo de lo que pase o haga el mundo desarrollado occidental y que ajustarán su política a las que sigan Estados Unidos y la Unión Europea. Las cosas están cambiando desde hace rato, aunque todavía no llegue del todo a nuestros medios de comunicación dominantes. Miremos uno de los temas más importantes de la agenda económica mundial hoy, la inflación. Ante la suba generalizada de los precios, Estados Unidos y la Unión Europea subieron las tasas de interés. China, en cambio, eligió el camino opuesto, bajó su tasa de interés, algo que apenas tuvo eco en algún que otro artículo de la prensa especializada, a pesar de que, como se sabe, la tasa de interés es una de las herramientas fundamentales de la economía por su capacidad de alimentar o frenar el consumo y la producción. El precio del dinero, que es lo que mide la tasa de interés, condiciona la capacidad de los productores y los consumidores para seguir produciendo y consumiendo con dinero prestado, y esta capacidad es fundamental para mantener o desacelerar la actividad económica. Con su política, el gobierno chino muestra que está más preocupado por mantener la actividad económica que por lidiar con la inflación, que no es un problema en el gigante asiático. No es el único campo en el que se notan estas diferencias entre el mundo occidental desarrollado y China. El comercio del gas, el trigo y el petróleo, que no se vende en Occidente por las sanciones económicas a Rusia, está llegando a China por tren en 6 días. Y este comercio se hace cada vez más en yuanes. Esto que pasa en el comercio bilateral entre Rusia y China también ocurre con Arabia Saudita y países de América Latina. Según el Fondo Monetario Internacional, el yuan es la quinta moneda internacional después del dólar, el euro, la libra esterlina y el yen japonés. El dólar, que en los 60 constituía un 90% de la reserva monetaria mundial, hoy solo representa el 59%. Esto quiere decir que cada vez se atesoran más monedas diferentes del dólar para el comercio internacional, y el yuan, una moneda que no tenía peso a nivel global hace 20 años, empieza a ganar un gran protagonismo. Oscar Ugarteche, director de OVELA, el Observatorio Económico Latinoamericano y autor de Arquitectura Financiera Internacional, acaba de publicar una investigación que recomendamos a quien quiera ver cómo está cambiando el orden económico mundial delante de nuestros ojos. Hablamos con Ugarteche, quien comenzó por destacar a justicia impositiva la brecha que se está creando con la crisis de los 2 últimos años entre China, Asia y Occidente. Lo que está pasando es que mientras Occidente tiene un estancamiento económico con alta inflación, Oriente tiene crecimiento económico con baja inflación. Y esto se está acentuando porque las tasas de interés de Occidente para controlar la inflación están subiendo, mientras que las tasas de Oriente están bajando para alimentar el crecimiento del consumo. Entonces hay un claro desplazamiento del eje económico de Occidente hacia Oriente, eso está clarísimo. El complemento de lo que te acabo de decir es que los flujos de comercio internacional, los flujos de capital internacional de cartera y los flujos de capital internacional de inversión directa son más fuertes a través del Pacífico que a través del Atlántico. Estamos hablando de el final del atlantismo, lo que ya veníamos diciendo, el principio del Pacífico como la nueva cuenca económica global. Yo creo que eso nos cambia todo, nos cambia toda la historia. Una cosa que mencionás en tu análisis es que hay un mayor dinamismo comercial chino que occidental y que esto va acompañado de un creciente peso del yuan como moneda de reserva internacional. El tema del yuan como moneda de reserva es un tema extraño. El yuan es la quinta moneda en el comercio internacional. Sí, tiene un peso muy pequeñito en el comercio internacional, es 2% del total de las monedas que usan en el comercio internacional. Sin embargo, lo que estamos notando es que está creciendo su papel como moneda de reserva. El hecho de que Rusia guarde sus reservas en yuanes en Beijing, en el Banco Popular de China, y no en Occidente, es una señal de que el Banco Popular de China es como un lugar de depósito de reservas internacionales más seguro
que el Fed. Y la razón de esto es la utilización de las sanciones económicas, el abuso de las sanciones económicas de parte de Estados Unidos. Que al principio le quitó las reservas a Irán el año 79, a Nicaragua se lo quiso quitar, no pudo, pero en el 81. Pero luego ha comenzado a quitarle las reservas a todo el mundo, a bloquear el uso de las monedas extranjeras y a bloquear las cuentas de los bancos centrales, con lo cual lo único que han logrado es que los bancos centrales del resto del mundo consideren que depositar en el Fed puede no ser una cosa segura, y entonces depositan en el Banco Popular de China. Y esto nos cambia todo, ¿no? Ahí hay un tema que no solamente es de solidez económica, sino de certeza política. El hecho de que China no se meta en la vida política de los países es una actitud totalmente distinta de la actitud estadounidense, donde se sienten en la obligación de meterse en la vida política de los países. Y eso, en términos de en qué guardas tu moneda de reserva, es fundamental. Tú no quieres guardar tu moneda, tus reservas internacionales, en un país que puede interferir con tu banco central. Tú quieres guardar tus reservas en un sitio neutro. China se ha ofrecido como un sitio neutro. Yo creo que esa es una gran novedad. Y yo creo que por ahí va a ir el fortalecimiento del yuan. Una señal de este cambio de eje en momentos de crisis es la nueva voluntad que parece haber entre los países del BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, de profundizar su cooperación e intercambio económico. Pero además el BRICS está planeando ampliarse. La incorporación de Argentina al bloque parece inminente y quizás no sea la última incorporación que veamos. ¿En qué medida el BRICS en su actual formato está recuperando el papel estelar? ¿Hasta dónde puede convertirse en un papel de peso a nivel internacional? Los BRICS son, sin lugar a duda, una asociación de países que ha agarrado un nuevo viento desde que fuera fundado en el 2014, con los problemas de Rusia, porque sus socios, Brasil, India, la China y Sudáfrica, son socios grandes, son socios importantes, y ahí se va a asociar ahora Argentina. Entonces lo que vamos a tener de manera creciente es más países asociarse al BRICS. Son mercados dinámicos, son mercados grandes y son mercados que prometen, en contra de otros mercados que están saturados y que están menos interesantes, ¿no? O sea, los BRICS lo que van a hacer es un subgrupo de países dentro de Naciones Unidas, y un subgrupo de países que van a votar juntos, que de hecho ya han votado juntos en el tema de Ucrania, pero vamos a verlos actuando juntos, y son pues el 40% de la población mundial, entonces no se pueden ignorar. Oscar Ugarteche, director de OVELA, el Observatorio Económico Latinoamericano. Los datos de las organizaciones humanitarias como Oxfam, de organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional o los de la organización que financia este programa, la Tax Justice Network, son inapelables. La desigualdad ha dado un salto espectacular en los últimos 40 años. Crisis como el estallido financiero de 2008 o la pandemia no han hecho más que profundizar esta desigualdad, creando al mismo tiempo mucho más ricos y mucho más pobres. Según Oxfam, cada 33 horas 1 millón de personas se sumerge en la indigencia. Mientras tanto, los datos de la revista para multimillonarios Forbes señala que este año hay casi 1.700 billonarios, 573 más que a comienzos de la pandemia. El total de riqueza acumulado por estos 1.700 individuos es casi 13 billones de dólares, muy cerca del Producto Interno Bruto de la máxima potencia planetaria, Estados Unidos. Toda esta riqueza está potenciada por los paraísos fiscales. Según un cálculo conservador, hay unos 30 billones de dólares en el mundo offshore que pertenecen en gran medida a billonarios y multimillonarios. Es una riqueza que evade impuestos y que ha crecido sin parar con la liberalización del sector financiero de los últimos 40 años. Como decíamos en episodios previos de qué son los paraísos fiscales, las multinacionales son las grandes responsables de los flujos ilícitos globales mediante, sobre todo, los precios de transferencia entre empresas del mismo grupo. Las grandes corporaciones subfacturan sus exportaciones para pagar menos por el impuesto a la renta y sobrefacturan las importaciones o los préstamos intragrupo, entre otros mecanismos para aumentar ficticiamente sus costos.
Según Edmund Fitzgerald, miembro de ICRIT, la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional, los mecanismos que usan los billonarios y multimillonarios son diferentes a los de las multinacionales. Es distinto para la empresa que para los individuos. Tax haven no solamente tienen los impuestos bajos, sino lo que venden es la opacidad, ¿no? Entonces, para un millonario argentino o inglés o lo que sea, la ventaja que le presenta un paraíso fiscal no es solamente que tiene un tipo de impuestos bajos, sino que nadie sabe que él es el dueño de los activos. Entonces, él fácilmente no tiene que declarar ese activo ni sus ingresos al fisco en Argentina o en Inglaterra, donde sea, y escapa a pagar impuestos. El mero hecho de tener un tipo de impuestos bajos no le resuelve el problema. Si yo soy un argentino, un inglés, y tengo un capital, en Luxemburgo o en Malta, pago una tasa baja, digamos 10% en vez de 40% en casa. Pero eso no me exime de pagar impuestos, porque si declaro mis activos en Malta o en Luxemburgo, donde sea, en Inglaterra, en Londres, al Ministerio de Finanzas, ellos me cobran la diferencia entre el 40% que pago en Inglaterra y el 10% en Malta. Entonces, no me sirve para nada. Es decir, no es que hayan impuestos bajos en Malta, lo que hay es opacidad. Ellos no informan al fisco inglés de que mis activos están ahí. El término técnico que utilizan los billonarios, igual que las multinacionales, para desentar este gigantesco fraude fiscal, para conceptualizarlo como si no fuera un delito, es el de planificación tributaria. Tanto las grandes corporaciones como los billonarios usan en esta planificación tributaria ejércitos de contadores y abogados, pero los billonarios generalmente a través de los bancos internacionales operan a través de unidades especiales del Wealth Management, es decir, de administración de fortunas. Estas unidades se encargan de colocar su fortuna donde no pague impuestos. Magdalena Rúa, autora de Fuga de Capitales, el rol de los bancos internacionales y el caso HSBC, describió cómo los facilitadores, sean abogados o contadores, arman la planificación tributaria de billonarios y multimillonarios. Abrir una cuenta bancaria en el exterior, en una guarida fiscal. Luego, otro paso es la constitución de una sociedad offshore, que es una sociedad fantasma, que en realidad no tiene una actividad económica real, sino que es para encubrir a esta persona física. Para ello existen en estas guaridas fiscales estructuras societarias opacas, o bien también existen prestanombres, por ejemplo, para conformar los directorios de estas sociedades offshore. También se pueden constituir otras estructuras societarias. Además de esta sociedad en Panamá, por ejemplo, se puede crear otra sociedad que sea controlante en Bahamas, y luego se puede crear otra sociedad que sea controlante de esa sociedad en Bahamas, que esté en Islas Vírgenes, por ejemplo, y luego, después de esa sociedad de Islas Vírgenes, ahí sí ubicar a la persona física. Esto se hace con el objetivo de alejar el rastro para lo que son las investigaciones judiciales y administrativas. Y también se pueden constituir un trust, por ejemplo, para lo que son los activos de estas personas físicas, que es como un fideicomiso financiero, que es un contrato donde la persona cede los bienes al trust, y una vez que cede los bienes, la titularidad de los bienes pasa a estar en cabeza del trust, y por lo cual esta persona física no va a tener que tributar por esos bienes que van a ser propiedad de este fideicomiso financiero. Magdalena Rúa, autora de Fuga de Capitales, el rol de los bancos internacionales y el caso HSBC. En el programa 72 de Justicia Impositiva encontramos que uno de los más flagrantes desequilibrios económicos sociales son las grandes ganancias que tienen los bancos y la distorsión que esto produce en un sector esencial para el funcionamiento económico como es el sistema financiero. Los datos son bastante contundentes. Un estudio del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, la CELAC, halló que la rentabilidad de los bancos de la región duplica o triplica la de los bancos de Estados Unidos o Canadá y la Unión Europea. Pero además estos bancos
pagan mucho menos impuestos que en el resto del mundo. La desregulación del sector financiero, un fenómeno mundial, ha redoblado una fuga de capitales crónica en la región, ha estimulado el uso sistemático de paraísos fiscales y la especulación con una explosión de los capitales golondrina que hacen una rápida ganancia aprovechando la ausencia de controles sobre el flujo de capitales. Un interesante artículo publicado en el suplemento económico del periódico argentino, página 12, plantea la posibilidad de otra interpretación y praxis del sistema financiero para avanzar hacia un mercado de capitales que facilite el desarrollo. Su autor, el economista de la Universidad de Buenos Aires, Pablo Caramelo, dialogó con Justicia Impositiva. Caramelo comenzó planteando cómo un sistema financiero podría contribuir al crecimiento económico-social. Lo ideal es que el mercado actúe como una polea de transmisión entre los ahorros ociosos de una economía y el sector productivo, permitiendo que se lleven adelante inversiones o consumos que de otra manera no hubieran sido posibles. El aspecto negativo que surge de esto es que en el mercado financiero es posible que sectores no productivos extraigan ganancias extraordinarias en plazos muy cortos de tiempo. Obviamente dentro de este mercado del dinero hay diferentes sectores. Un sistema financiero tiene una amplitud muy importante y hay distintos estratos en ello, pero una simplificación del mismo podría ser en dos partes, comenzando por el mercado de dinero. El mercado bancario es el que generalmente es más accesible para la población en general. Es ese mercado de corto plazo, donde uno va a hacer una colocación a corto plazo en un plazo fijo, una colocación en una cuenta a la vista que tiene absoluta liquidez, y la contrapartida de esa es que el banco toma esos fondos y los presta a través de diversos mecanismos, ya sea para el consumo o la inversión. Después tenemos un mercado de capitales que está destinado mayormente a las colocaciones de largo plazo, como pueden ser instrumentos tales como las acciones, los bonos, las obligaciones negociables. Ahora, lo que tenemos en las últimas 4 décadas es una desregulación del sector financiero a nivel mundial que lo que ha producido en concreto es una fuga de capitales crónica en América Latina, proliferación del uso de paraísos fiscales, una explosión de capitales golondrina. En resumen, el sistema financiero no está cumpliendo con el papel económico social que necesitan nuestras economías en desarrollo y con ese papel de polea de transmisión entre el ahorro y el consumo y la producción. Por otro lado, la realidad es que nuestras economías necesitan un mercado de capitales que financien su inversión y su consumo. ¿Cómo se resuelve esta contradicción? Los estados deben regular activamente estos mercados para que los fondos, esas masas de capitales, sean destinadas a la inversión, a la innovación, al desarrollo, a la producción. Para esto hay que incentivar un mercado líquido y profundo, pero especialmente destinado a financiar inversiones de mediano y largo plazo. Los estados deben evitar que esa movilidad libre total que suelen pretender sea permitida para esos capitales y se exija una permanencia determinada, ya sea dentro de los países o dentro del sistema, a fin de poder financiar esquemas productivos e innovadores de mediano y largo plazo. Ahora, el poder del sector financiero en nuestra región y en el mundo entero, ¿no? No es nada más que monetario, no es nada más que técnico, es también político. Según la CELAC, por ejemplo, la rentabilidad de los bancos de la región duplica o triplica la que tienen los bancos de Estados Unidos o Canadá y la Unión Europea. Y lo que también pasa es que estos países, los bancos de Estados Unidos, de la Unión Europea, de Canadá, etcétera, que operan en América Latina, vigilan los intereses de sus bancos con presiones político-diplomáticas ejercidas a través de sus embajadas. En resumen, el cambio que se necesita requiere mucha fortaleza política, mucha voluntad política. Absolutamente. Toda cuestión vinculada a lo económico es política en última instancia. Y en este caso en particular, estos mecanismos lo que hacen es mostrarnos las dificultades que tenemos que afrontar para regular a los mercados. El desafío es muy grande, pero es indispensable que se afronte el trabajo correspondiente para regular esos mercados y para destinar todas esas masas de capitales a la inversión y al desarrollo. Los mercados por sí solos no se van a ajustar, no van a generar ese ciclo virtuoso, sino que políticamente hay que impulsar esa transformación y esos cambios. Y en este marco,
qué papel pueden cumplir los bancos estatales, tanto a nivel nacional como diría a nivel regional, si existieran esas instancias, sobre todo ahora que está cambiando el panorama político en Sudamérica en particular. Y en ese marco pregunto, los bancos nacionales de desarrollo, los bancos regionales de desarrollo, ¿tendrían un papel para cumplir? Absolutamente. El rol de la banca pública es fundamental para llevar adelante estas transformaciones. Y una banca pública regional que trabaje coordinadamente resulta una herramienta fantástica para impulsar ese camino de transformación productiva y de innovación. La banca pública debe actuar marcando el camino para todo el sistema, incluyendo socialmente y marcando absolutamente ese camino de generar inversión productiva desde el sector financiero. El economista de la Universidad de Buenos Aires, Pablo Caramelo. Llegamos así al final de esta edición de Justicia Impositiva. Y no olviden que pueden seguirnos en Twitter @j_impositiva. O suscribirse a nuestra página web www.justiciaimpositiva.com. Desde los estudios de Tax Justice Network se despiden Marcelo Justo y Marta Núñez. Hasta la próxima.